Presidente, nuevamente otra recomendación refiere a la Procuraduría General de Justicia, ahora en el tema de la libertad de expresión. ¿Qué respuestas se ha tenido ya de las anteriores que se han hecho y se prevé algún cambio? Pues ya tenemos una nueva constitución, sin embargo, parece que podría ser nuevamente la misma procuradora la que continúe en este puesto. ¿Se ve que se podrá tener algún cambio con estas recomendaciones para este certitud? A ver, sí. De las recomendaciones emitidas este año, que sí, varias han sido, la mayoría de la Procuraduría, todas han sido aceptadas en su totalidad y en los términos que se emitieron. Entonces, digamos, ahí hay una señal de que hay una intencionalidad de cumplimiento de los instrumentos y de hecho han venido, como ustedes han dado cuenta, cumpliendo, por ejemplo, con las del año pasado, todo lo que tuvo que ver con Lesbi y disculpas públicas, cosas que generalmente la Procuraduría no hacía, se han estado haciendo. ¿Qué vemos a futuro? La verdad es que más que preocuparnos quién quede al frente de la Procuraduría, nosotros estamos ocupándonos en que la propuesta que hizo el grupo especialista para la conformación de lo que intenta hacer la Fiscalía en esta ciudad se opere como está puesta ahí. Es una propuesta de avanzada, pero que implicará muchos cambios estructurales y lo único que esperamos es que, sea quien sea que esté enfrente, que opere esos cambios. Porque si no operan esos cambios, estos problemas que nosotros documentamos, que no deberíamos de documentar, dejarían de existir. De la Comisión de Derechos Humanos de aquí de la Ciudad de México, ¿cómo ven el papel de los periodistas, el problema de la libertad de expresión? ¿Qué opinión tiene de este tema, presidente? Y a lo mejor yo le agregaría sobre esta situación que se ha dado ya más de redes sociales y los compañeros que están ingresando a la mañanera, que pues eso ya pareciera un circo, tristemente, la conferencia mañanera, porque hay enfrentamientos hasta entre periodistas. Para nosotros el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental en la construcción de ciudadanía en países como el nuestro, en sociedades que presumimos de ser democráticas. Entonces, desde la Comisión, en la agenda de derechos humanos se trabaja desde formación a periodistas, desde un trabajo muy cercano para poder dar elementos para protección, para que estén y se sientan aquí, digamos, seguros de poder no nada más tramitar quejas o denunciar, sino también protegerse en su ejercicio. Tenemos muchas líneas, tanto en la agenda, tenemos una relatoría, una agenda de derechos de protección de periodistas y defensores, en ese nivel los tenemos, es decir, no es fortuito que la agenda esté ligada a ser defensor y a ser periodista. ¿Por qué? Pues porque el derecho a la libertad de expresión cruza por una defensa y garantía de otros derechos. Entonces, prioritario para la comisión la agenda. Y bueno, cuando llegan, como en este caso, casos que tienen que ver con agravios a esta agenda de libertad de expresión, pues hacemos lo conducente como es la investigación y hacemos lo conducente como es esta recomendación. Esta es la tercera recomendación que tiene que ver con periodistas, es la primera que se enfoca específicamente a que estos agravios atentan básicamente contra la libertad de expresión. Déjeme aprovechar para ver una opinión un poquito saliéndome del tema. Estamos retomando el caso de Vallarta y Florence Cassés. Entonces, pues Florence Cassés, debido a las irregularidades en el proceso, fue dejada en libertad hace 14 años, pero Israel Vallarta sigue todavía preso. Me gustaría pedir su opinión sobre pues, si debería aplicarse el nuevo criterio, entendiendo evidentemente que es un tema federal, que sale de las competencias locales, ¿no? Pero pues como defensora de derechos humanos de mucho tiempo, su opinión, por favor. Pues sí, que si el debido proceso fue uno malo en otro, pues tendría que haber sido malo en otro. Yo creo que ahí sí es pertinente, a pesar de que no es nuestra jurisdicción, nuestra opinión es que es pertinente que se investigue de la misma manera y que de la misma manera que se procedió por ese mismo caso y el procedimiento de investigación en ese mismo caso, pues los resultados tendrían que haber sido los mismos. Presidenta, en otro tema también, tenemos ya un nuevo caso que se perfila como desaparición de una mujer aquí en la Ciudad de México, Karen, una chica a bordo de un taxi. ¿Tendrá la comisión información ya de esto y qué acciones se podrán tomar? Todavía no tenemos información sobre eso, no nos han contactado las víctimas, o sea, la familia relacionada con ellas, pero seguiremos el monitoreo. Hasta ahorita no. Por el tiempo que lleva igual, básicamente acuérdense que las personas llegan,
hacen sus denuncias y cuando ven que no está sucediendo con la autoridad lo que tendrá que suceder, por ejemplo, las declaratorias de las alertas y todo lo demás que esté procediendo, entonces cuando vienen para que nosotros hagamos seguimiento, en este caso no han venido. Es un tema de desaparición, también es un tema de género, es una mujer la que está implicada. En general, ¿qué visión tiene de estos dos temas aquí en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos? Pues bueno, creo que ya está reconocido ahora sí que por todos los actores que tenemos un problema de violencia en sus diferentes formas hacia la mujer, que este problema es estructural, pero también tiene que ver con cómo estamos y qué estamos haciendo como Estado para responder a esta situación de manera estructural. Entonces, nosotros sabemos que es una situación que es multifactorial, pero también sabemos que si se hacen las cosas como están planteado que se hagan, podemos avanzar muchísimo más, ¿no? Tenemos una ciudad que tiene un marco legal de avanzada. El mismo día de ayer se aplaudía por unanimidad la generación de una ley que aborda una situación que es novedosa también, no nada más en la ciudad, sino en el mundo, que es la violencia digital. Y pues si tenemos eso y tenemos la fuerza para colocarla, pues tendríamos que tener la fuerza para cambiar y que lo que no haya, básicamente lo hemos estado repitiendo, pues la clave es de entrada que no sea intolerable la impunidad. O sea, quien no haga bien su trabajo, que se vaya. Volviendo a lo de la violación pues a la libertad de expresión, en esta administración es poquito, pero pues se está incrementando las violaciones a la libertad de expresión hacia los periodistas, reporteros, porque bueno, a lo mejor la situación de Notimex podría ser laboral, pero también es una violación a su situación de garantías también de trabajo, ¿no? Que hay despidos injustificados y... Yo creo que tenemos que primero hablar de un contexto global. Hay una crisis que tendríamos que estar ocupándonos con relación al ejercicio periodístico en el mundo. Y esto tiene que ver básicamente con cómo se están transformando las maneras en que la gente se recibe información y quiere recibir información. Entonces ustedes lo han notado, los medios tradicionales de información cada vez son usados de menor medida que estos medios que se miden por caracteres o que transmiten la información de una manera tan rápida o sin ni siquiera controles éticos de qué estás informando o no. Pero eso es lo que enfrentamos y eso naturalmente le pega a la industria, porque esto también es una empresa, no estamos hablando del ejercicio periodístico en sí, pero la información pues también es un negocio. Y entonces pues los que toman decisiones cuando se trata de dinero lo hacen pues a lo que me cuesta más y me da más ganancias. Entonces yo creo que eso le impacta al mundo de lo como tradicionalmente hace todavía 15 años o 20 años veníamos a los periodistas. Y bueno, ustedes son un ejemplo, o sea, ahorita hay cámaras, pero muchos han estado teniendo que hacer cosas que hacían 3, las hace 1. ¿No? Y esto tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con este cambio de lógicas y tiene que ver con criterios que van más allá de libertad de expresión o no, sino con una lógica económica y del mercado. Ahora sí que dirían neoliberal, ¿no? Entonces, eso es el contexto global. El contexto de ahora... básicamente yo no le veo muchos cambios. Yo creo que si nosotros analizamos lo que ha venido pasando con el ejercicio periodístico durante los últimos años, pues vemos que a pesar de que se han generado comisiones de defensa, protocolos de protección, mecanismos de protección, pues llevamos pues por lo menos todo lo que va de este siglo XXI con una grave crisis al ejercicio periodístico y por lo tanto en un país que viola el derecho a la libertad de expresión en la medida que no protege a quienes son la fuente principal para que todos podamos ejercer este derecho. Entonces, creo que ese es un continuo. Yo no vería mayor diferencia porque las reacciones de odio, que hay reacciones de odio hacia el ejercicio periodístico, tienen que ver con un elemento que es cómo se transmite a través de redes, que ahí es algo que el mundo entero no hemos sabido todavía controlar y que debemos investigar cómo. Nosotros mismos desde los derechos humanos es cómo le vamos a hacer ante tantas violaciones de derechos humanos, ¿no? O crímenes o expresiones de odio que después provocan crímenes o asesinatos en las redes sociales. Pues eso son cuestiones abiertas y de retos, ¿no? Creo que yo te plantearía hay una dinámica
que no necesariamente tiene que ver con el impacto a la libertad de expresión, pero sí tiene que ver con un impacto al ejercicio periodístico, cuando bajas los recursos, cuando no estás dando, digamos, mayores apoyos a los medios de comunicación, pues eso va a impactar con el ejercicio periodístico y a la larga impactará con la libertad de expresión, pero no lo vemos como algo que sea directamente contra la libertad de expresión hasta ahorita. Okay, muchísimas gracias. De nada, querido.